El Ministerio de Educación, en el marco del sitio Nuestra Aula en Línea, presenta un nuevo recurso a través de videos educativos. Esta propuesta es una aproximación pedagógica del docente a los estudiantes, que busca fortalecer el vínculo y la construcción de aprendizajes. ¿Qué corriente pertenece al noroeste argentino? No es noroeste, es al noreste. No a la Mesopotamia, que La Rioja pertenece a Cuyo, no al noroeste. Y así discutían los alumnos un día que yo entraba a clase. Cuando me vieron ahí me preguntaron, profe, ¿a qué región pertenecen estas provincias? Y yo les dije, depende, todo depende. ¿Depende de qué? Me dijeron ellos. Bueno, bienvenidos a la clase de geografía. Soy la profesora Elina Guso y este encuentro está dirigido para los estudiantes de quinto año del ciclo orientado de la educación secundaria. Nuestro tema, ¿cómo dividimos el territorio argentino? Los criterios de regionalización. Bueno, vamos a comenzar. Para poder dividir el territorio de la Argentina, que realmente es muy extenso y muy diverso, siempre nos hemos basado en distintos aspectos. Pero, ¿cómo poder discernir entre estos criterios? Bueno, hoy te vas a llevar tres, tres claves para poder trabajar con estos sistemas de regionalización. Entonces, ¿cuáles son estas claves? La primera, ¿cuáles son los criterios más utilizados para poder dividir nuestro territorio en regiones? La segunda, ¿cuándo aplicar estos criterios? Y el tercero, como broche de oro, ejemplos concretos de aplicación. Vamos a empezar entonces. Los criterios más utilizados están volcados en esta planilla que establecieron investigadores de nuestra Universidad Nacional en un trabajo de compilación y también de profundización, donde nos muestran toda una sucesión de mapas con distintas regionalizaciones que se han ido utilizando a lo largo del tiempo en nuestra provincia. ¿Sí? Como vemos, hay algunas regiones, como por ejemplo la región de Cuyo o la región del litoral, que ya estas denominaciones están haciendo a la posición en relación a un lugar o a características ambientales, pero vemos que acá se funde estos aspectos que están denotando estas características con una división política. Entonces vamos a centrarnos en dos de los aspectos fundamentales que se tienen en cuenta para la regionalización. Una de las regionalizaciones más utilizadas es la que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, para poder dividir nuestro país y volcar los datos de sus investigaciones estadísticas. Este criterio se denomina criterio político-administrativo. Y como vemos, las regiones están delimitadas teniendo en cuenta los límites provinciales, a diferencia del criterio físico-natural establecido por un geógrafo muy conocido en nuestro país, Federico Daus, que tuvo en cuenta otros aspectos que a continuación vamos a detallar. En esta diapositiva que sigue, ¿sí? Como observamos, Federico Daus identificó aspectos homogéneos de clima, de relieve y de bioma, y esto le permitió identificar rasgos de homogeneidad de estos aspectos naturales. Entonces, estos elementos naturales permiten identificar regiones como por ejemplo el noroeste argentino, que ya no está incluyendo la totalidad de las provincias, como veíamos en la división política. En este caso, si nosotros tenemos en cuenta el criterio político-administrativo utilizado por el INDEC, es muy útil para volcar información estadística, ¿sí? Información estadística de las distintas provincias y que va a abarcar la totalidad de ese espacio geográfico. Entonces, para poder utilizar los datos estadísticos y volcarlos en cartografía específica, se establece como límites de estas regiones las jurisdicciones tanto de primer y segundo orden.
Entonces, vemos ahora, ¿sí?, la segunda clave que te mencionaba, que es cuándo vas a aplicar estos criterios. El área de investigación y protección de los parques nacionales de nuestro país, ¿sí?, utiliza muy bien estos dos criterios para hacer sus estudios y para llevar a cabo la custodia de estos espacios. Por ejemplo, el Sistema Federal de Áreas Protegidas y Ecorregiones de la Argentina está volcado en este mapa, como podemos ver, que considera esos aspectos homogéneos de bases naturales, utilizando entonces el criterio físico-natural para dividir el territorio argentino. Pero al momento de tener que custodiar y ver cómo se va a administrar los parques nacionales, las áreas protegidas, las reservas dentro de nuestro territorio, ¿sí?, para poder gestionar eficientemente estos espacios, utiliza, ¿sí?, un criterio, como vemos acá, político-administrativo, porque basa la división regional en los límites de las provincias. Entonces, de esta manera puede utilizar más eficientemente la organización del espacio. Entonces, vemos otros ejemplos. Y acá está la tercera clave que te mencionaba, donde ilustramos, ejemplificamos cómo podemos trabajar distintos tipos de información. Si vos tienes, por ejemplo, datos estadísticos que analizar, como por ejemplo la demografía, analizamos la densidad de población, es ideal utilizar un mapa en el cual vas a volcar esa información considerando los límites jurisdiccionales, a diferencia de que si el análisis que estás realizando está en base a un elemento natural, como por ejemplo este mapa de zonificación sísmica que considera la peligrosidad en relación a la mayor frecuencia de eventos sísmicos de nuestro país, vas a utilizar los rasgos de homogeneidad del elemento natural o analizado y obviamente no se consideran los rasgos, los límites políticos en este caso. Entonces, ahora repasamos, ¿sí? Veíamos que para poder dividir a nuestro país en regiones hay dos criterios fundamentales en los cuales nos vamos a basar para dividir el territorio. Uno es el criterio físico-natural y el otro es el criterio político-administrativo. El criterio político-administrativo entonces basa su división en los límites de las provincias y departamentos, a diferencia del criterio físico-natural, ¿sí?, se basa la división regional en rasgos de homogeneidad de relieve, bioma y clima. Esta información queda volcada en estos mapas, ¿sí?, donde los límites, como podemos observar acá, no están respetando los límites provinciales, a diferencia del criterio político-administrativo que tiene en cuenta los límites de las provincias para poder volcar la información. Entonces, ahora repasamos con actividades, ¿sí? Como puedes observar, en esta diapositiva tienes imágenes de paisajes y de información estadística. ¿Qué criterio utilizarías para volcar esta información? El criterio físico-natural, por un lado, el criterio político-administrativo, por otro. ¿A cuál? Entonces, puedes unir con flechas o agruparlas en torno a estos dos grandes criterios para regionalizar. Otro desafío te propongo, ¿sí?, que busques en Internet distintas formas de regionalizar y me digas o converses en tu casa qué región, estas regionalizaciones, a qué criterio pertenecen. ¿Por qué han utilizado una forma de dividir el territorio u otra según los mapas? ¿Sí? También puedes proponer distintos tipos de información y qué criterio utilizarías para representarla. Bueno, hay mucho más para descubrir en cómo podemos analizar nuestro territorio argentino. Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy
y nos vemos la próxima.